tengo un compromiso, entonces vamos a empezar en esta segunda clase, la asignatura de religiones. Que el Señor me les bendiga a todos, pastores, padres, pastores y hermanos. Hoy vamos a mirar entonces, vamos a continuar viendo nuestra cuarta religión. Ya vimos el hinduismo, el budismo, el judaísmo. Ahora vamos a mirar el cristianismo, que es lo que nos concierne a nosotros, ¿no? El cristianismo como tal. Ustedes saben que el cristianismo, pues, ha sido una de las religiones más perseguidas, si no la más perseguida como tal, a través de la historia, ¿no? También, donde había mucho muerto, donde ha habido mucha persona asesinada, donde ha sido también cuestiones de diversidad de doctrina, ¿no? El cristianismo es la que más ramas tiene, más divisiones tiene, conceptos, ideas acerca de la salvación, acerca pues del estilo de vida de las personas. Y pues entre esas estamos nosotros, ¿no? El pentecostalismo, que es parte del cristianismo. Y vamos a mirarlo en sentido general. Porque vamos a encontrar partes que hablan de la eternidad, porque se va a hablar de todo, ¿no? Todo generalmente. En un video también vamos a mostrar eso. Entonces, se trata de todo en general lo que es el cristianismo. Y claro, vamos a resaltar nuestra doctrina, ¿no? O más bien la doctrina del Señor, porque esta no es nuestra doctrina, no es del Señor, lo que enseña la palabra de Dios acerca de Jesucristo, el fundador del cristianismo, ¿no? Que sabemos que el cristianismo, uno puede decir humanamente, tuvo un periodo de tiempo que dividió la historia, ¿no? Con el nacimiento de Jesús, pero sabemos de que el cristianismo o el cordero ya estaba esto en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? La Biblia dice el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, de allá en los planes de Dios, lo que es el cristianismo o la fe cristiana, eh, su fundación ya estaba desde la eternidad, ¿sí o no? Desde la eternidad ya estaba. Que en un punto llegó el cumplimiento, como dice Pablo dijo, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿no? Eh, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿no? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Entonces, pero sabemos que ya esto estaba en la mente y en el propósito de Dios como tal. Amén. Vamos a mirar entonces aquí un video general acerca del cristianismo. Es para que todos prestemos atención. El cristianismo. Bueno, vamos a proyectar aquí. Listo. Vamos a escuchar entonces este video de 11 minutos acerca del cristianismo. El cristianismo es una religión monoteísta, cree en un solo y único Dios, basada en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Surgió en el siglo I de nuestra era en Palestina. Con más de 2.000 millones de creyentes, es la fe más extendida en la actualidad. Las principales creencias del cristianismo están expuestas en el Nuevo Testamento, un conjunto de libros que incluyen la vida, enseñanzas y milagros de Jesús, la vida de sus apóstoles, las cartas que San Pablo envió a varias comunidades cristianas y el Apocalipsis. Para los cristianos, Jesús es el verdadero Mesías prometido por Dios al pueblo judío y mencionado en repetidas ocasiones por los profetas. La palabra Mesías quiere decir el elegido de Dios, el ungido. En griego, Mesías se dice Cristo. Así pues, para sus creyentes, Jesús de Nazaret es el Cristo o Jesucristo. El cristianismo se divide en tres ramas principales: el catolicismo, el evangelismo o protestantismo y la Iglesia Ortodoxa. Origen del cristianismo. El cristianismo se origina con los milagros y las enseñanzas de Jesús. Él no nació en Nazaret, sino en el pueblo de Belén, pero sus padres vivían en la primera localidad y allí transcurrió la infancia y juventud de Jesús. Por eso se le conoce como de Nazaret o el Nazareno.
Jesucristo murió crucificado por orden de Poncio Pilatos, gobernador romano de la provincia de Judea. De acuerdo con los evangelios, 3 días después apareció ante sus apóstoles y otros seguidores para dar prueba de su inmortalidad y luego ascendió al cielo. Los evangelios. Las enseñanzas, milagros y crucifixión de Jesús se narran en los Evangelios, que son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Se identifican de acuerdo al nombre de su autor. Así tenemos el Evangelio de Mateo, el de Lucas, el de Marcos y el de Juan. El Evangelio de Mateo destaca por sus numerosas citas directas de Jesús, el de Lucas por los detalles de la anunciación a María y el nacimiento de Cristo. El de Marcos hace énfasis en los actos de Jesús, mientras que el de Juan es considerado el más hermoso. Los evangelios fueron escritos con base en los recuerdos y la tradición oral muchos años después de la crucifixión de Jesús. Historia del cristianismo. Después de la resurrección de Cristo, sus apóstoles y otros creyentes se dispersaron por el territorio del Imperio Romano para divulgar sus enseñanzas y ganar creyentes. Alcanzaron el centro mismo del imperio, la ciudad de Roma, donde el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo, pero también sus extremos, como España o Etiopía, donde Felipe el Diácono fundó una iglesia cristiana que aún existe. San Pablo. En el proceso de expansión y consolidación de la fe cristiana, nadie tiene tanta importancia como Pablo, nacido judío en el año 4 de nuestra era, y al principio feroz perseguidor de los cristianos. Tuvo más tarde una experiencia mística que lo llevó a convertirse a la fe de Cristo. Viajó por Grecia y Asia Menor, donde fundó numerosas iglesias locales. A los miembros de las mismas les dirigió cartas en las que aclara los dogmas de fe, resuelve disputas y les aconseja sobre diversos asuntos. Murió en Después de los evangelios, las cartas paulinas son la fuente de autoridad teológica más importante para las iglesias cristianas en la cruz de Constantino. Los emperadores romanos, desde Nerón a Diocleciano, persiguieron implacablemente a los cristianos, quienes se negaban a rendirle culto a los emperadores como seres divinos. Pero la situación cambiaría radicalmente con la llegada de Constantino I. Nacido en 280, tomó el poder del Imperio Romano de Oriente en 307 y se propuso poner orden en el caos de intrigas en que estaban envueltos ambos imperios, el de Oriente y el Occidente. En 312 llegó a Italia para combatir contra las tropas de Magencio, emperador de Occidente. Cuenta una leyenda que un día antes de la batalla, Constantino vio en el cielo una cruz junto a las palabras «Con este signo vencerás». Puesto que, en efecto, Constantino venció a Magencio, decidió convertirse junto con su familia al cristianismo. Esto dio un enorme impulso a una religión que hasta pocos años antes era implacablemente perseguida. El decreto de Teodosio. En 380, el emperador Teodosio, un sucesor de Constantino, fue todavía más lejos y declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio. Ya no se trataba de una decisión personal como en el caso de Constantino, sino de una política de Estado. Y así como los cristianos habían sido perseguidos, asimismo comenzaron ahora a ser perseguidos los practicantes de otras religiones. El cisma de 1054. En el año 1054, la Iglesia cristiana experimenta su primer cisma o división. Diferencias teológicas y rivalidades políticas producen una ruptura entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla, hoy Estambul. La ruptura da origen a la Iglesia ortodoxa, que aún existe en la actualidad. Algunas de las desavenencias que causaron el cisma fueron las siguientes. El Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla pugnaban por convertirse en la máxima autoridad del cristianismo. La Iglesia ortodoxa rechaza la idea del pecado original y la concepción inmaculada de la Virgen María, convertidas en dogmas por la Iglesia de Roma. La Reforma. En el siglo XVI, la Iglesia cristiana sufrió un segundo cisma. El sacerdote agustino Martín Lutero hizo públicas sus 95 tesis, en las cuales acusaba al papado de haberse desviado de las enseñanzas bíblicas originales para satisfacer sus propios apetitos de poder, riqueza y placeres carnales. Lutero rechazaba la autoridad del Papa y afirmaba que la salvación la concede solo Dios por su gracia a través de la fe, sin la mediación de ningún sacerdote.
La Iglesia Católica y los seguidores de Lutero y más tarde de Juan Calvino se enfrascaron en una encarnizada lucha que llegó hasta las armas y dejó numerosos muertos. Los partidarios de Lutero y de Calvino fundaron las iglesias protestantes o evangélicas, una de las principales ramas del cristianismo. Vaticano II. Fue un concilio ecuménico, es decir, una reunión de todos los obispos de la Iglesia Católica que tuvo lugar en 1962 y 1965 en el Vaticano, Roma, y que pretendía hacer algunas reformas que acercaran un poco más el cristianismo católico a los grandes cambios del mundo moderno. Fruto del Vaticano II fueron las siguientes reformas. La misa ya no se daría en latín, sino en la lengua nativa de cada país. Los laicos podrán dirigir obras pastorales y ministerios, los cuales ya no serían labores exclusivas de los sacerdotes y monjas. Se iniciaron diálogos conciliatorios con las iglesias protestantes y con el judaísmo. Principales creencias. Jesús es el Mesías. Para los cristianos, Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel. No hay otro Mesías. Aunque el cristianismo nació en el seno del judaísmo y comparte con él un mismo Dios y muchos valores, esta creencia separa drásticamente a los cristianos de los judíos. Estos últimos creen que el Mesías aún no ha aparecido en la tierra y consideran a Jesús como un profeta judío más. Jesús resucitó. Para los creyentes, la resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, y no un simple profeta. Por eso, la resurrección es un artículo de fe fundamental para los cristianos. Jesús borra el pecado. Antes de la aparición de Cristo, un abismo de pecado separaba a Dios de sus criaturas, los seres humanos. Pero con la enseñanza de Jesús y, sobre todo, a través de su sacrificio en la cruz, el pecado ha sido borrado y se ha abierto un camino para que los hombres vuelvan a reunirse con Dios. Cristo es el mediador. Se accede a Dios solo a través de Cristo. Dios es una Trinidad. Dios es tres personas en una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso los más sesudos teólogos cristianos se abstienen de intentar explicar este dogma de manera minuciosa. Es un dogma de fe y solo por fe se comprende o se siente. Solo una denominación cristiana, los Testigos de Jehová, rechaza este dogma y considera a Jehová y a Cristo como entidades separadas. Ramas del cristianismo. La Iglesia Católica cuenta con 1.300 millones de creyentes. Su máxima autoridad es el Papa, que administra los asuntos de la Iglesia en todo el mundo desde su sede en el Vaticano, Roma. Los católicos consideran al Papa como un embajador de Dios en la tierra. Por tanto, en temas teológicos, su autoridad es tan importante como la de los evangelios o las cartas de Pablo. De hecho, la fe en la capacidad de la Virgen María para interceder ante Dios o en su concepción inmaculada son dogmas establecidos por el papado. Las iglesias evangélicas o protestantes surgieron en la reforma iniciada por Martín Lutero y continuada por Juan Calvino en el siglo XIX. Las iglesias evangélicas rechazan la autoridad del Papa y solo reconocen a la Biblia como fuente legítima de autoridad teológica. Valoran el estudio profundo del texto bíblico y la capacidad para interpretarlo desde un punto de vista personal y libre. Esta libertad de interpretación es la causa principal de que la iglesia evangélica se haya dividido en tantas denominaciones diferentes. Algunas de ellas son los bautistas, los menonitas, los presbiterianos, los pentecostales y los metodistas. La Iglesia Ortodoxa surgió a partir del cisma del año 1054 y es actualmente la fe mayoritaria en Europa del Este, Grecia y Rusia. Entre las diferencias que separan a católicos y ortodoxos está la idea del purgatorio, afirmada por los primeros y rechazada por los últimos, quienes creen que al morir el alma es directamente enjuiciada por Dios. Sin embargo, el Concilio del Vaticano II declaró la reconciliación de ambas iglesias, por lo cual los católicos pueden participar de la liturgia ortodoxa. Símbolos del cristianismo. La cruz. Aunque comúnmente lo asociamos con el cristianismo, la cruz es un símbolo muy antiguo usado por muchas culturas. En el cristianismo hace referencia al momento culminante y de máximo sufrimiento de la vida de Cristo, su crucifixión, con la cual liberó de pecado al mundo. El pez es un símbolo empleado por los primeros cristianos en las catacumbas, puesto que entonces el cristianismo era perseguido, los creyentes no podían expresarse abiertamente, así que recurrieron a este símbolo secreto. En griego, pez se dice
itchis, una palabra que siempre en griego funciona como acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Bueno, entonces, un resumen general de lo que es el cristianismo, ¿no? Gloria a Dios. Y pues mirábamos, pues más o menos eso, las divisiones, las ramas que ha tenido el cristianismo a través de la historia de la iglesia, ¿no? Y que el cristianismo se divide sobre todo en tres ramas, ¿no? El catolicismo, que es la iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa y lo que es la iglesia protestante, ¿no? Es lo que podemos decir que se divide el cristianismo. Entonces hablábamos eso, hermano, de que el cristianismo, voy a proyectar aquí unas imágenes, con mis hermanos. Hermano Milton Cuero, bien pueda siga mientras que yo proyecto algo aquí. Y Pastor Arbey, Dios le bendiga y a todos los hermanos y pastores que están en este grupo. Tengo una pregunta. La pregunta es, ¿y la iglesia anglicana escucha hablar de ella de dónde surgió? Bueno, esta miramos un poquito, vamos a ver, miramos acerca de, en cierta manera, pero sí, porque pues todas sus iglesias tienen su origen, ¿no? Pero no, el tiempo así no nos da para todo, ¿no? Bueno, ahora más tardecito, hermano Milton. Vamos a mirar aquí entonces, voy a colocar aquí para saber quién está participando. Eso es, quién me levanta la mano. Bueno, se me fue muy arriba. Ok, bueno. Entonces miramos que el cristianismo, sabemos que inició terrenalmente con la vida de ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesús, que sabemos que Jesús fue judío, pues que nació en Israel, y que todos sabemos de que el cristianismo acepta a Jesús como el Mesías prometido, ¿ven? Como nuestro Mesías prometido, que es el Hijo de Dios manifestado en carne, y todos sabemos que creemos que Jesús es el Mesías porque todo lo que se profetizó acerca del Mesías se cumplió en Jesús, ¿no? Se cumplió en Jesús. Dice que hay más de 300 profecías acerca del Cristo y que todo eso se cumplió en la vida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el cristianismo tiene algo importante porque el cristianismo partió la historia de la humanidad en dos, ¿no? Siempre hablamos del antes y el después. Siempre hablamos del antes y el después. Entonces, gloria a Dios porque tuvo un impacto histórico, lo que fue la vida, el nacimiento, pues el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte de Jesús y sobre todo la resurrección. Amén. Si el cristianismo tiene su validez, es por la resurrección de su fundador. Amén, que fue el mensaje eh, eh, esencial de los primeros cristianos, ¿no? Que Jesús había resucitado y que todos sabemos que él se apareció con muchas pruebas indubitables a sus seguidores de que él había resucitado y que él está vivo. Entonces esa es la prueba indiscutible acerca del cristianismo, de que su fundador está vivo y que ascendió a los cielos. Amén. Entonces, en cristianismo, pues, los que tienen la cartilla, pues el cristianismo está en la página 25, ¿no? Página 25. Entonces, Jesús trajo el nuevo pacto entre Dios y el hombre, ¿no? El nuevo pacto
Todos sabemos que el antiguo pacto es lo que conocemos como el Antiguo Testamento, la ley, y el cristianismo es el judaísmo, ¿no? Porque pues el cristianismo comenzó con los judíos, entonces somos continuación de lo que es el judaísmo, ya para nuestra vida revelado, ¿no? Que creemos de que Jesús es el Mesías, amén. O sea, que los primeros cristianos fueron judíos, ¿no? Los primeros cristianos, y que allí luego se extendió al mundo gentil y que traspasó el mundo antiguo y que traspasó el nuevo mundo, ¿no? Que hablamos de ya de América. Entonces, el cristianismo es la religión más grande en el mundo, con más de 2.500 millones de seguidores. Ajá. Entonces, eh, lo que nos cuenta la vida de Jesús lo encontramos en dónde? Lo encontramos en los cuatro evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Encontramos lo que fue la vida y ministerio de Jesús aquí en la tierra durante el periodo de 33 años. Amén. Hasta que fue ascendido a los cielos. Entonces, el impacto de Jesús en la humanidad ha sido la más grande, ¿no? La más poderosa, la que ha traspasado bibliotecas, muchas ideas, conceptos. Mucho el cristianismo ha sido algo bastante fuerte y por eso ha sido demasiado cuestionado y perseguido, ¿no? Porque hasta llegó a mandar incluso hasta en el poder político, ¿no? Cuando ya se unió más adelante eh, la iglesia con el Estado. Entonces encontramos en cuanto a la, hermano Gutiérrez, cuéntenos, hermano. Hermano Jauregui. Ah, Dios le bendiga, qué pena, mi pastor. Eh, usted dijo 1.500 millones y acá dice 2.1 billones del cristianismo, del Sí, sí, más o cristiano. menos 2.1, sino que pues ya este más o menos fue el año, esta en la cartilla muestra más o menos el año antes de la pandemia, ¿no? Esta cartilla. Y ahora han pasado ya varios años, entonces más o menos, miraba yo por el internet que más o menos ya son 2.5 billones, ¿no? O sea, 2.500 millones de seguidores. Ajá, Excelente, gracias. eso es. En cuanto, entonces ya sabemos que aquí vamos a hablar de orígenes y creencias centrales. Encontramos, bueno, ya hablamos de Jesús de Nazaret, su vida y su ministerio, el Mesías prometido. Hablamos del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y también hablando acerca del monoteísmo, porque pues, el cristianismo creemos en un solo Dios. Generalmente, ya sea que algunas religiones lo dividan, Mientras pasan el cable. ya sea que religiones la apartan, a Dios pues lo quieran dividir, pero de por sí el cristianismo, su creencia es un solo Dios, ¿no? Que hay monoteísmo absoluto, como el que creemos nosotros, y hay monoteísmo, pues, como se dice, plural, ¿no? En que creen en un solo Dios, pero dividido en varias personas. Ajá. Entonces, esto es en cuanto a los orígenes y creencias, ¿no? En cuanto a la salvación, pues se habla que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y que Jesús murió en la cruz para proveer la expiación por los pecados de la humanidad y que somos salvos por la fe mediante su gracia. Amén. Entonces, en cuanto a la salvación, si todos queremos que somos salvos, es por medio de la fe en Jesucristo, aunque sabemos que alguna rama del cristianismo a veces le da más énfasis a las criaturas antes que el Creador. Por el catolicismo a veces le da más énfasis a María que al mismo Salvador. Entonces también hay cuestiones en cuanto a eso el cristianismo de que a veces, pero la Biblia claramente habla que la salvación es exclusivamente de Dios, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre preciosa. Amén. Entonces siempre también hay variedad. Algunos le da más énfasis al día de reposo. Si no guardamos el día de reposo, nadie va a ser salvo. Y cosas así por el estilo de variedad en cuanto al cristianismo que se ve. Por eso el cristianismo es una de las religiones que más debate tiene en esa parte, porque uno le da más énfasis a una cosa que a otra.
y sabemos que la máxima autoridad es la palabra de Dios. La máxima autoridad es la palabra, ¿no? La que nos dice, al que nos muestra el camino, la senda de cómo tenemos que ser salvos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hablando de las Sagradas Escrituras, todos sabemos que la Biblia tiene 66 libros. Amén. Entonces, esto ya sabemos todo esto, ¿no? Los 66 libros que contiene las Sagradas Escrituras del cristianismo, que la Biblia católica tiene 73, ¿no? Tiene 7 más. Entonces, hablando de los libros que nosotros conocemos como apócrifos o no inspirados, ¿no? Entonces, ahí está el Antiguo con 39 y el Nuevo Testamento con 27, que es el canon completo de las Sagradas Escrituras. Amén. Bueno, en cuanto a el más allá, dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. El alma pasará la eternidad ya sea en el cielo, redimidos y bendecidos, o en el infierno con los malvados y condenados. Entonces, mis hermanos, en cuanto a otras religiones, sabemos que esto también tiene, en cuanto a más allá, ¿no? Pues que todos creen en un cielo y un infierno, pero a veces en cuanto hablando del infierno, algunos tienen un concepto ese diferente. Por ejemplo, ¿qué creen los testigos de Jehová? A ver, un pastor que me responda por ahí. ¿Qué creen los testigos de Jehová en cuanto a la eternidad? ¿Alguien que me conteste? Dios le bendiga, pastor. Ah, qué pena, no Amén. levanté la mano. Varón, Dios le bendiga. Bueno, Amén. algunas de las creencias de los testigos de Jehová en cuanto a la salvación es que ellos piensan que, pues, que ellos van a morar aquí en van a morar aquí en la tierra y pues que la eternidad va a ser acá, en la tierra en la que estamos. Cuando Segunda de Pedro dice otra cosa, que los cielos y la tierra que Pero existen en cuanto a la condenación, en cuanto al infierno, ¿qué dicen ellos? no, Hermano, que Dios es un Dios bueno, que Él no condena a nadie, que Él es un Dios de amor. Pastor, Pastor, ellos no creen en el infierno y no creen tampoco que hay un cielo para nosotros. entonces, mira, hay conceptos diferentes en cuanto, aunque ellos también se basan en algunas cosas de la Biblia, ¿no? Pues mal, en ese caso mal interpretadas, ¿no? Porque en cuanto al infierno, la condenación, ellos dicen que no hay infierno, o sea, que el hombre pastor, impío lo que será es aniquilado, lo que será es exterminado, ¿no? Y que los justos, pues, heredarán la tierra y que el paraíso estará aquí en la tierra como tal. Hermano Alfredo Palacios. sí, señor. No, mi hermano ya era para aportar eso, lo que usted acaba de decir. Ok, Ellos creen que como Dios es ok, mi amor, hermano. un Dios de amor no puede condenar a los seres humanos, darle un castigo tan tremendo como es el infierno. Entonces, que la condenación es la aniquilación total. Entonces, los que Así es. se consideren que realmente no son dignos de la salvación son aniquilados, pero no un juicio eterno como menciona la Biblia, porque ellos dicen que Dios siendo amor, Dios no puede hacer eso con sus criaturas. Ese es el pastor. Amén, amén, gracias. Y también, ¿qué dicen respecto a la condenación o el cielo los católicos en cuanto a esto? Hay un pastor que me diga su Pastor, opinión, a ver. Sí. me regala un espacio que si me pasó algo por alto de los testigos, es que ellos tienen un número establecido según con Apocalipsis. Ellos dicen que solamente 144.000 van a ser salvos. Aunque esa idea ellos ya lo cambiaron, ¿no? Esa idea de 144.000 que un tiempo dijeron, ya no la dicen como antes, ¿no? Ya ellos dicen, ya, es que una de las cosas que los testigos de Jehová han tenido es el cambio mucho en sus doctrinas, en el sentido pues de sus malas acertaciones, ¿no? De sus malas predicciones que ellos han
interpretado la Biblia, y cuando no sale eso, como ellos han dicho, entonces le cambian, como dice, cambian la torta y acomodan todo, como para no quedar mal, ¿no? Entonces todo lo van acomodando. Una de las cosas que ellos han cuadrado es eso, ¿no? Porque ellos más de una vez antes ponían mucha fecha acerca de la venida del Señor, y bueno, cuando no salía, como ellos decían, le cambiaban y la acomodaban. Luego, después que los 144.000 lo cambiaron también, y muchas cosas así. Ellos van cuadrando cuando no aciertan en lo que dicen, ¿no? Como tal. Bueno, entonces, en cuanto al catolicismo, ¿qué dicen acerca de la salvación? A ver, hermano Gutiérrez. Bueno, el catolicismo más que todo es por obra, ¿no? Ellos lo manejan todos por obras. Entre más obras una persona haga, pues entonces de esta manera es salvo. Y si la persona no hizo buenas obras, entonces ya existe lo que es el purgatorio, ¿no? El lugar del stand-by Exactamente. allí para poder sacar a la persona. Inclusive hay oraciones que hacen y pagos. Entre más duro, así empezaron todo, ¿no? Con las indulgencias. Entre más duro sonara la moneda, más alto saltaba el muerto. Amén, amén. Sí, en cuanto a la salvación, mire, ellos hablan que o sea, una persona puede salvarse después de que muera, que llegó al infierno, lo pueden sacar de allá, ¿no? Entonces, que hay oportunidades después de la muerte como tal, cuando la Biblia no enseña eso, ¿no? La Biblia no enseña eso. Hermano Robinson Trujillo, Pastor Sí, mi Robinson. hermano, mi pastor, Dios me le bendiga, mi hermano, y a todos los pastores. Bueno, ellos, otro punto que tienen es que la salvación, obviamente, pues es a través de María y todos los santos, que intercedan, obviamente, por nosotros. Ellos creen mucho en las famosas ánimas del purgatorio, en todo ello, por eso, bueno, tienen muchas creencias que obviamente son antibíblicas. No más eso, pastor, está bien, es otro tema. Gracias, Pastor. Hermano Gerson. Sí, no, quería solo agregar a lo que dijo el hermano, a ver, ¿quién fue? Hermano Jauregui, creo que fue, sobre el tema de del purgatorio. Eso le llaman ellos las misas gregorianas. Entonces, entre más usted pague, pues más fácil va a salir del purgatorio y lo va a llevar a descansar. Era eso. Ajá. Gracias, mi hermano. Está bien. Principios de vida y fe en el cristianismo. ¿Qué enseñó Jesús? Amor a Dios y al prójimo, ¿no? Jesús resumió su enseñanza en dos mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Esta es la base de la ética cristiana. Su mensaje se centró en el Sermón del Monte, ¿no? Hablando del carácter como cristiano. En el Sermón del Monte, Jesús proclama bendiciones para los pobres en espíritu, los mansos, pacificadores, los que buscan justicia, delineando el carácter de un seguidor de Cristo, ¿no? Las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5 al 7, ¿no? También nos habla su doctrina también acerca de el tesoro celestial, énfasis en buscar primero el reino de Dios y su justicia, y no afanarse por las riquezas terrenales y servir a Dios por encima de todo, ¿no? Jesús mismo mucho enseñó sobre eso, y que la vida del hombre no consistía en abundancia de los bienes que poseía, ¿no? Jesús claramente siempre puso por delante lo espiritual, el reino de Dios, antes que lo material. Ajá. Por eso una de las cosas por la cual los judíos lo rechazaron, ¿no? Porque Jesús era más enfatizado en el ser de la persona, en el alma de la persona, que en lo externo, es decir, que en la riqueza, que en lo material. Y por eso muchos judíos decían, no, pues ¿qué va a ser el Cristo? ¿Qué va a ser el Mesías? Porque ellos esperaban un hombre, un soldado de guerra, un hombre fuerte, un hombre más carácter de guerrero, de luchador, y encontrar un hombre manso y humilde como era nuestro Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Como él mismo decía, mi reino no es de esta tierra, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías verdadero, amén. Él vino a traer el reino de Dios a esta tierra y nos enseñó la forma correcta de cómo vivir nosotros en esta vida, ¿no? Gloria a Dios por todo eso. Gloria al nombre de Jesús. Espera un momentico aquí que se me pasó. Bueno,
Ahora, hablando pues también en cuanto a la gracia, fe y obras, la Biblia enseña que toda la humanidad es pecadora y necesita un Salvador. Jesús murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad, ofreciendo salvación por fe mediante la gracia de Dios. Todo de por sí, casi todas las ramas del cristianismo reconocen esto, ¿no? Que Jesús es el Salvador como tal y que su muerte en la cruz vino para perdonar nuestros pecados, sino que ya muchas cosas han complementado para la salvación, ¿no? O sea, la salvación es algo exclusivo de esto, pero ya a veces queremos complementar la obra de Jesús con otras cosas. Que si tú no guardas tal cosa, no podrás ser salvo. Que si tú no haces, si toda la Biblia es completa y sabemos que tenemos que obedecerla, pero hablando de salvación, sabemos que la salvación es exclusiva de esto, de lo que Jesús hizo. O sea, la salvación Dios no la dejó al concepto humano. Dios no dejó la salvación a que cada persona pensara o como creyera que pudiera ser salva. Amén. Gracias a Dios por eso, porque definitivamente la salvación, como dice la Biblia, el autor de eterna salvación es el Señor Jesús. Él es el autor. No busquemos a otro, cómo poder completar la salvación. No. En ningún otro hay salvación, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Solo el hombre que llega a la cruz, ¿no? A los pies de Jesús, es la forma de ser salvo, creyendo a lo que él ha dicho en su palabra. Amén. Porque el que ha creído en Jesucristo, pues cree en lo que dice su palabra y obedece lo que está en su palabra. Pero recordemos que somos salvos exclusivamente por la gracia de Dios. Como dice aquí, la salvación es un don gratuito de Dios, no es algo que pueda ganarse con obras. Amén. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Y ya el que es salvo, pues debe de hacer obra, ¿no? Se le ve su salva, se ve la persona que ha sido salva por su testimonio, por sus obras. Entonces, de eso se trata la salvación, gracia y fe y obras, su gracia divina, la fe en Jesucristo, en su muerte, sepultura y resurrección, que es la base fundamental para recibir esta gracia. Hay mucha diversidad de interpretaciones, como hablábamos, diferentes denominaciones cristianas varían en cuanto a esto, en muchas cosas. Amén. Entonces, esa es la cuestión, pero bíblicamente nosotros sabemos, gracias a Dios por esta revelación. Sí, ayer me encontraba con una estudiante de otra promoción de la virtual también, y me decía, ay, pastor, las clases de religiones realmente lo hace ver a uno de o sea, uno más agradecido con Dios que uno esté en este camino, que uno esté en la verdad. O sea, como personas no se le ha revelado, no entienden el medio de salvación y gracias a Dios que Dios nos ha revelado este mensaje, pero por esto hay más responsabilidad para nosotros, ¿no? Más responsabilidad hay para la iglesia, los que Dios nos ha mostrado su camino, nos ha revelado, hay más, tenemos que ser más agradecidos con el Señor, ¿no? Porque realmente uno antes creía muchas cosas y uno cree, no, yo me voy a salvar por ser buena persona, yo me voy a salvar por pedirle a María, yo con rezar tantas Ave Marías y bueno, muchas cosas, pero gloria a Dios que nos podemos dar cuenta que la salvación es por gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Solo en Él hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al nombre del Señor Jesús. En cuanto a la eternidad, bueno, hablamos ya de la más allá, eternidad y juicio. El alma de cada persona es eterna, enfrentar el juicio final según la palabra de Dios. O sea, en cuanto a eso, sabemos en cuanto a los testigos de Jehová, que el alma será aniquilada, pues ya no es bíblico, ¿no? Porque el alma no muere. Amén. Hay un cielo que nos espera, un cielo que ganar, un infierno que hay que evitar, que Jesús claramente en una de sus enseñanzas, de otro habló claramente del cielo, más buscar primeramente el reino y su justicia. Jesús habló claramente de los que van a ser salvos, de los que van a perderse. Amén. Apartados de mí el fuego eterno. Venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, Jesús es claro siempre hablando de cerca del cielo y el infierno. Unos saldrán a resurrección de vida eterna, otros a condenación perpetua. Entonces, uno de los temas que Jesús habló con claridad fue acerca del cielo y el infierno, que son los dos destinos que le esperan a la humanidad, ¿no? No hay un término medio, amén. O el cielo nos espera, si creemos y obedecemos al Señor Jesús,
si en vida le aceptamos y le buscamos y le servimos, o a la persona que rechaza el evangelio, le espera también este destino del infierno, que es para los malvados y condenados. Ajá. Entonces, el concepto del más allá subraya la importancia de la vida terrenal y las decisiones tomadas en ella, en relación con la fe y la obediencia a los mandamientos divinos. Ajá. En cuanto al monoteísmo y la Trinidad, sabe que también en el cristianismo existe monoteísmo, dualismo, Trinidad y hasta cuatro también, ¿no? Porque algunos hablan hasta de, porque para la salvación incluyen que hay que creer en María, ¿no? Que María es intercesora y que entonces meten hasta cuatro, tres personas distintas y un Dios verdadero. Entonces, miren, en cuanto a esto, se ve también bastante en el cristianismo, ¿no? Eh, pero gracias a Dios, como dice aquí, monoteísmo absoluto, que habla de oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que esto era lo que los judíos tienen como centro de su mensaje como tal, y que el cristianismo igualmente lo afirma, ¿no? Afirmamos a un solo Dios en persona, aunque cuando hablamos de Dios no se refiere mucho en persona, ¿no? Amén, como nosotros, pero se refiere a algo exclusivo. Dios es uno solo, amén, en calidad. Dios es uno solo, amén, es calidad de único en ser, y Él tiene todo el poder para manifestarse como Él lo desee, pero Él es un solo Dios, amén. Ya la doctrina de la Trinidad, que eso vino más adelante porque los judíos no creen en Trinidad, diversidad de personas en Dios. Ya eso vino más adelante después de que murieron los primeros cristianos, los apóstoles, ya el siglo tercero más adelante fue que comenzó a surgir la doctrina de la Trinidad, que la mayoría del cristianismo define a Dios como un solo ser, que existe eternamente como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cada persona es plenamente Dios, pero hay un solo Dios, dicen ellos, ¿no? Pero ya deja de ser un solo Dios cuando ya uno divide al ser de Dios, ¿no? Ya le doy la palabra a Pastor Anthony y posiciones apostólicas, nuestra posición apostólica, se me fue, que me hizo aquí, pero ya. Algunos grupos como los pentecostales apostólicos, o sea, nosotros rechazamos la doctrina de la Trinidad y nos adherimos a la estricta unicidad de Dios, donde Dios se manifestó en carne como Jesús y ahora como el Espíritu Santo. Amén. Hermano Anthony. Sí, mi pastor, habla de bendiciones. Solamente una preguntita. ¿Cuántas doctrinas hay que creen en el monoteísmo absoluto? En la unicidad, hablando de unicidad. Sí, ¿Usted me habla señor. de unicidad? Sí, señor. Ok. Sí, mano, no, en cuanto a unicidad, hay muchas, hablando de denominaciones, ¿no? Hablando de denominaciones, hay muchas, ¿no? Pero digamos, en el caso de nosotros que somos la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, resalta, ¿no? A nivel mundial, que creemos en que Dios es uno solo, que creemos que no hay diversidad de personas en el Señor, pero hay muchas, hermano, doctrinas, Eh, denominaciones del nombre, denominaciones unicitarias, hermano, que creemos en el monoteísmo absoluto. Dígame, sí, Pastor señor. Antonio. Ajá. Y fuera del cristianismo, o sea, nosotros eh, creemos en el Señor, ¿no? Pero fuera del cristianismo hay doctrinas como los judíos que creen eh, en el monoteísmo absoluto. Creo que el Islam también, ¿no, pastor? Sí, eso le iba a decir, el Islam también son monoteístas. Lo que es el Islam también son monoteístas ellos, que creen en un solo Dios y que lo llaman Alá, ¿no? Que es el nombre, pues, árabe de Dios, para decir Dios. Pero también ellos son monoteístas. Y eso, pues, lo vamos a ver también, si Dios quiere, el próximo sábado también acerca del islamismo, ¿no? Es una religión. Es que lo que es judaísmo, cristianismo y
y islamismo son religiones monoteístas, ¿no? Monoteístas. Pero hablando de un solo Dios que no se divide, digámoslo, somos nosotros cristianos pentecostales del nombre de Jesús, el judaísmo que cree en un solo Dios, aunque no cree que Jesús sea ese Dios, ¿no? Esa es la diferencia. Y, y el islamismo, que creen también en un solo Dios como tal, como persona, en un solo Dios que no es dividido. Ok, bueno, entonces, eh, todos sabemos, pues, como aquí en la cartilla nos habla la historia del cristianismo, bueno, cómo fue el desarrollo de la iglesia. Vamos a mirar aquí a ver, porque, bueno, ojalá que no me vayan a decir que no saben, porque si no lo excomulgamos de este grupo. A ver, vamos a preguntarle a Pastor una Albert, hermana, a preguntarle a una hermana aquí. Hermana Erika Restrepo, ¿está por allí? Sí, señora, acá estoy. Dios le bendiga, Bueno, pastor. Dios la bendiga. Cuénteme una cosa, ¿cuándo nació la iglesia cristiana? Hablando de la iglesia, del origen de la iglesia cristiana. ¿Cuándo nació la iglesia del Pastor, Señor? la iglesia nació el día de Pentecostés, con 120 personas en el aposento alto. Muy Eso fue, bien. eso fue, creo que dice aquí que 40 días después de que el Señor resucitó, amén, 50 días. 50 días, eso. A los 50 días después de que Jesús resucitó, ¿cuál fue el acontecimiento que dio origen a la iglesia? A ver, ¿cuál fue el acontecimiento? Vamos, preguntémosle a otra hermana. Gracias, hermana Erika. Yo le bendiga por su respuesta. ¿Cuál fue, hermana Tatiana Ortega? ¿Está por allí? Amén, pastor, Dios le bendiga. Hermana Tatiana Ortega, ¿cuál fue el acontecimiento que dio origen a la iglesia cristiana? En el día del aposento alto, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120. Excelente, eso es. El derramamiento del Espíritu Santo fue lo que dio origen a el nacimiento de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces miremos aquí el desarrollo de la iglesia desde Pentecostés hasta la Reforma y también a nuestros días, ¿no? Entonces ella fue creciendo, sabe que la iglesia fue creciendo. En el primer siglo nació la iglesia en Pentecostés, se expansió No leí, inicial con los apóstoles Pedro y Pablo. Amén. sí, no leí. ¿Quién habló? Yo, Sí, Manuel Carvajal. sí, señor. Cuénteme, ministro. Sí, estaba escuchando algo muy interesante con respecto al nacimiento de la iglesia, con respecto de que dice que el nacimiento de la iglesia fue profetizado, porque San Lucas dijo que así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que ese comenzando desde Jerusalén nos habla de que ya pues ahí estaba hablando acerca de que la iglesia tendría un comienzo. Amén, amén. Y así Gracias, como pastor, tiene por un ese comienzo, aporte. también va a tener un fin, ¿no? Cuando sea arrebatada la iglesia. Eso es. Nosotros sabemos más o menos la fecha que nació la iglesia. O sea, esto es como nosotros sabemos el día que nacemos, pero no sabemos el día que nos vamos a morir, ¿cierto? De la iglesia supimos que el día que nació, pero no sabemos el día que ya no va a estar en la tierra. O sea, sabemos un acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento que sabemos que vendrá para que cuando ya la iglesia ya no esté en esta tierra? ¿Cuál es el acontecimiento? La El arrebatamiento. segunda, el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Gracias, hermano. Entonces, sabemos el acontecimiento, pero el día y la hora no lo sabemos. Amén. Entonces, la iglesia, claro que sí, la iglesia fue profetizada y el Señor mismo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Amén. La iglesia fue es el proyecto de Dios, el plan de Dios que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, ¿no? La iglesia, que es el cuerpo de creyentes, nacidos de nuevo, ¿no? Nacidos del agua, nacidos del espíritu, esa es la iglesia, y que la componen judíos,
gentiles, samaritanos, de todas las naciones del mundo, lo componen, amén, la iglesia del Señor. Amén. Entonces, encontramos que en el primer siglo se expandió, usted encuentra que, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que cubre 30 años, y cómo en 30 años esta iglesia creció de una manera espectacular, ¿no? Sus principales personajes fueron Pedro y Pablo, ¿no? Del siglo primero, y esta iglesia fue perseguida después. Luego dice que vino el edicto de Milán, Constantino, concede libertad de culto, levantó el papel del cristianismo del Imperio Romano. Luego viene el concilio de Nicea para clarificar la divinidad de Jesús. Se establece el credo, fundamental para el cristianismo occidental. Bueno, más adelante encontramos en la Edad Media, ¿no? El gran cisma, división entre la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia católica romana. Y luego allá viene en el siglo XV la reforma protestante con Martín Lutero y otros líderes que buscan reformar la iglesia católica, dando orígenes a nuevas denominaciones. Ajá. Miremos aquí miremos aquí dice corriente y creencias. Ahora miramos como se dice, la historia de la iglesia dividida, ¿no? La historia de la iglesia. Diversidad de denominaciones, encontramos en el cristianismo corrientes y creencias. A partir de compartir raíces comunes, el cristianismo se ha diversificado en numerosas denominaciones con diferentes interpretaciones doctrinales y prácticas, ¿no? Entonces encontramos el catolicismo romano. Muchos dicen, no, que la primera iglesia cristiana fue el catolicismo. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? En cuanto a eso, porque usted encuentra, no ha hablado con gente católica, con personas así muy allegadas a la religión, y diciendo, la primera iglesia que Dios dejó fue el catolicismo. ¿Ah? ¿Ustedes qué piensan sobre esto? A ver, ¿quién me levantó la mano? Mano Gutiérrez, a ver. Pastor Ley, bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? Pero Sí, sí, esta semana pasada precisamente escuchaba un argumento que pues, no lo había pues pensado así, ¿no? Pues, no hallándole razón, sino que el hombre decía, díganme ustedes qué templo hay, decía él, ¿no? Si sí, ustedes son la iglesia del Señor del principio, usted no tiene un templo como el de nosotros tan antiguo, que tenemos templos ajá, de cientos de años, decía él. Entonces muéstreme usted un templo que tenga cientos de años, que sea realmente que usted fuera una iglesia principal. Ustedes son como un argumento que no había escuchado, pero claro, eso toma fuerza a ellos porque ellos tienen templos muy antiguos, ¿no? O sea, Iglesia Católica es realmente es un argumento que pareciera no es bíblico ni nada, pero ellos lo tienen como historia, digámoslo así, en cuanto a eso. Nosotros sabemos que la iglesia nuestra es del Señor empezó en el día de Pentecostés, como usted lo ha dicho, con derramamiento del Espíritu Santo, bautismo en el nombre de Jesús, pero no había escuchado ese argumento, entonces quería compartirlo, ¿no? O sea, que ellos se eso aferran sí, como a claro, esa claro. historia. Claro, ellos se llevan a esa parte de que las iglesias de ellos son las más antiguas y que nosotros siempre dicen, ustedes se iniciaron fue, con Martín Lutero, con Juan Calvino, y dicen que nuestro origen tuvo buena Edad Media, y hablando ya del pentecostalismo, dicen ustedes su origen fue en el año 1900 en adelante, que allá con Carlos Paran, que en la calle Azusa, ahí comienzan ustedes, y dicen que nosotros tenemos, que nuestro comienzo fue apenas ahorita, y que ellos empezaron desde Jesús. Pero sabemos que esa frase ya vino, güey, la acomodaron pues para diferenciar pues en cuanto al poder papal, en cuanto al poder católico pues de la iglesia, y vino esa frase ya después del católico, que es una palabra universal, ¿no? Es una palabra como tal universal. Hermano Gonzalo Palacios. Sí, mi hermano Ley, hermano, mire, el que ellos tengan templos antiguos no les da, como dice, el poder de ser origen o de ser la primera iglesia, porque nosotros estamos hablando precisamente de que la iglesia empezó el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, cosa que no sucede en las iglesias de ellos. Y otra cosa importante es que la iglesia empezó fue en casas. En un comienzo la iglesia primitiva no usaba templos ni construcciones de templos, Usaban sino que templos. estaba muy dispersa enseñando en las casas, en las ciudades. Entonces habla de la iglesia de la Odisea, habla de la iglesia de Pérgamo, habla de estas iglesias, pero nunca está hablando de templos hechos ni construidos por el hombre.
Entonces, Es verdad, Miguel. esto pues ha sido ahorita en nuestra época moderna, pero la iglesia nunca se identificó por templo, sino por el derramamiento del Espíritu Santo y por el predicar en el nombre del Señor Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados como el Señor lo exigió. Gracias, hermano Gonzalo. Hermano Gerson. Sí, pastor, ellos digamos que asocian de alguna manera también por el tema de Pedro, porque hablan del primer papa, entonces de alguna manera también lo asocian con Pedro. Eso es. Amén. Sí, ellos también lo asocian por eso, porque dicen que Pedro fue el primer papa, ¿no? Y todos sabemos de que, pues, porque hablan que el primer líder, cuando usted encuentra en la Biblia de que Pedro, después de Pentecostés, es un líder, pero usted nunca vio que Pedro ejerció autoridad sobre los demás apóstoles, ¿no? Me encuentra que Pedro haya ejercido más autoridad sobre los demás. Es más, uno comprueba eso en el primer concilio que hubo, en el primer, ¿cómo se dice? En el capítulo 15 de Hechos. La primer, se me fue la frase. Sí, el concilio que hubo en Jerusalén. De ellos usted no encuentra a Pedro poniendo autoridad sobre los demás. Es más, el que toma la palabra ahí usted encuentra que es Santiago, ¿no? Que habla y que da su opinión influenciando el Espíritu Santo, ¿no? El que dice que a los gentiles no se les obliga a circuncidar, sino que más bien que se abstengan de esto y esto y lo otro, ¿no? Entonces usted no encuentra a Pedro ejerciendo autoridad sobre los demás, que es un hombre el hombre que Dios le dio las llaves del reino, ¿no? Las llaves del reino, y porque Dios tenía que poner a alguien, ¿no? Para que doblara las puertas de la iglesia a judíos, a samaritanos y a gentiles, y ese fue Pedro. Pero no quiere decir que haya sido el primer papa como tal. Ana Mauricio. Profesor, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los ministros. Bueno, yo quiero hacer un aporte. Hay un verso que está en Hechos 5:42 que sí hace referencia de alguna manera como al templo. Dice que, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, ellos sí tenían como que un lugar, o digamos, yo no sé si era el templo en Jerusalén que lo utilizaban para anunciar, pero de alguna manera sí había un templo donde ellos se reunían. Lo hacían en el templo y por las casas. O sea, se dice, o sea, cuando la Biblia hablaba allí de que reunían en el templo y por las casas, ellos reunían en el templo, pero no precisamente en el templo donde los judíos están, sino que había un patio en el templo grande, entonces ellos ahí predicaban, ¿no? Enseñaban a Jesucristo, y generalmente, pero no que hubiera un templo así como nosotros, que tenemos un templo, un pastor, no, ellos iban allá, como el templo era grande, había un espacio grande, entonces ahí en ese patio era donde ellos anunciaban la palabra, y no tanto adentro donde reunían pues ya el sumo sacerdote, que se reunían los más duros, ¿no? Como tal. Hermano Alexander Vega, el hermano David Vázquez, a ver, para que sigamos, sí que el tema del cristianismo es muy grande, hermano, y a veces no nos da el tiempo. Amén. Sí, el tema del cristianismo es muy extenso. Demasiado. Bueno, sabemos que la iglesia fue monoteísta desde el principio, desde su nacimiento. Sabemos que la iglesia permaneció los primeros 100 años. Eh, bueno, eran los apóstoles. Pero mi pregunta es, hermano Ley, ¿a qué horas, cuándo comenzó la iglesia a dejar de ser esa iglesia pura, a dejar esa iglesia monoteísta? ¿A qué horas comenzó la iglesia el declive? ¿A qué horas comenzó la iglesia, pues? Y si, por ejemplo, hay, digamos, algún escrito, digamos, de quién o cómo la iglesia empezó a perder, pues, esa originalidad. Sí, sí, esa es una pregunta de las cosas que uno se Llegamos pregunta a siempre. tal año 300, llegamos a Constantino, Sí, pero ya la iglesia está ahí la iglesia ya está dividida. ya venía, sí, ya la iglesia venía en caída en esa parte, ¿no? Ya cuando llegó Constantino, ya la iglesia había perdido, digámoslo así, mucha importancia doctrinal, en cuanto hablando del nombre, porque ya después, ya cuando, por eso, al ver tantas opiniones que había en el momento, entonces por eso reunieron los concilios, el concilio de Nicea y varios concilios para establecer como tal
cuál iba a ser la fe que todos iban a creer, ¿no? Pero ya eso después de la muerte de los apóstoles, la muerte de lo que llaman también los padres apostólicos, muchos comenzaron a cambiar muchas cosas del original, ¿no? El original, pero siempre Dios conservó un grupo, ¿no? Siempre Dios ha conservado su remanente, ¿no? A través de la historia de la iglesia, que guarden la sana doctrina, ¿no? Siempre se ha guardado, estos días yo escuchaba creo que era el hermano Eugenio Domínguez, dando una conferencia acá en Cali, es un hombre que pues lee mucho y miraba España y un poco libros de historia, ¿no? Y encontraba cantidad de asuntos de libros de historia de la iglesia, encontraba que había grupos que uno piensa de que no, pues no vieron, porque es el católico, dice, por ejemplo, los católicos, que ¿dónde están ustedes en la historia? Si siempre ha sido el catolicismo. Entonces, a veces piensan de que no hubo seguidores del nombre como tal por ahí en 1000 años, ¿no? Dios siempre conservó, se encontró libros de personas, de cristianos, de que todavía conservaban la doctrina del nombre de Jesús, la doctrina del Espíritu, por ya la autoridad que ejerció el catolicismo, en cuanto a que ya la iglesia católica era la iglesia, ¿cómo se dice? La iglesia del pueblo, ¿no? De religiones como tal. Pero sí, a través de la historia se ha conservado la iglesia del Señor como tal, ¿no? Hablando de la sana doctrina, ¿no? Hablando no de denominaciones, sino de la sana doctrina. Hermano David Vázquez. Dios te bendiga, pastor. Pastor, bueno, la pregunta que usted hizo fue en cuanto Amén. a la Iglesia Católica, y hay un versículo que ellos los usan como soporte para decir que pues esa es la iglesia verdadera, y es en Mateo capítulo 16, 18, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabemos que ellos se enfocan en los templos hechos por manos de hombres, a referirse a la iglesia, o sea, ellos le dan mucha importancia a los templos. Entonces, este versículo ellos lo usan mucho, donde dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ellos dicen que Pedro murió en Roma, ellos dicen que Pedro murió donde está el Vaticano, y que ahí está el cuerpo de Pedro, y que sobre ese sepulcro está edificada la iglesia. El Vaticano es lo que yo he escuchado, y ese versículo en realidad tiene bastante fuerza en ellos, para demostrar que pues esa es la iglesia del Señor Jesús que él fundó. Solo eso, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias, hermano, por su aporte. Entonces, ya le doy la palabra a otro. Aquí estamos hablando del catolicismo romano, bueno, que reconoce al Papa como cabeza, con sacramentos como la confirmación y penitencia, ¿no? Ellos creen en siete sacramentos, ¿no? Luego está la Iglesia Ortodoxa Oriental, cuando se dividió, ¿no? El catolicismo se partió en dos: Iglesia Oriental y Iglesia Occidental, similar al catolicismo, pero sin la autoridad papal, con un fuerte énfasis en la liturgia y los íconos, ¿no? Luego sigue ya las iglesias protestantes, que hay gran variedad de iglesias protestantes, como vamos a mirar aquí, ¿qué me hizo? Pero aquí miramos muchas iglesias protestantes, ¿no? Que dio su origen con Martín Lutero, Perdón, que fue un pastor, se ve sacerdote borroso. católico. ¿Sí? ¿Se ve borroso? Ahí, Sí, señor, ¿ya se ve? está Sí, borroso. distorsionada la imagen. Esa. Y ahí, Todavía sigue borroso, pastor, todavía. Pastor, No, puede ser su conexión, porque al principio se miraba bien. sí, Puede creo ser que su la conexión. conexión está un poco, es que sí, aquí en la casa está la conexión cada día estos días y aquí me conecté por datos. Estoy aquí con datos. Bueno, entonces vamos a mirar lo que podamos hacer aquí porque pues ya es el tiempo de nos juego. Entonces, en cuanto a las iglesias protestantes, que dio su origen con Martín Lutero, eh, entonces encontramos que por eso se habla del luteranismo, ¿no? Una de las primeras tradiciones protestantes fundada por él,
Luego también está el calvinismo, una corriente teológica que influyó en muchas denominaciones, enfatizando la soberanía de Dios y la autoridad de la Biblia. Luego sigue el anglicanismo, que es parte del protestantismo, aunque a veces tiene un estatus más complejo y no siempre se identifica estrictamente como tal. A la pregunta que hacía el hermano Milton, ¿no? Acerca de la iglesia anglicana. Pues es una iglesia que surgió, hermano Milton, en Inglaterra, ¿no? Es una iglesia que se dividió también del catolicismo, se separó el catolicismo de Roma y se expandió, ¿no? En el Imperio Británico como tal. Usted sabe que hubo un tiempo también que, o sea, la política y el gobierno se juntaron, la política pues y la religión se juntaron, perdón, y entonces también tenía que ver mucho eso, ¿no? La política, que no están de acuerdo, entonces muchas cosas vinieron también por parte de eso, y hubo también divisiones dentro de la iglesia católica por cuanto al poder político, ¿no? En cuanto al poder político. Y una de ellas también fue la iglesia anglicana, que es una iglesia que está en más de 100 países, ¿no? Una iglesia que ha crecido también y sus servicios son formales, siguen eh, tradiciones históricas, ¿no? Celebran la Cena del Señor, son como más una estructura más organizada que el catolicismo. Ellos mismos presiden sus sacerdotes y diáconos, bueno, y, llevan un orden, ¿no? Un orden así de sacramentos como el bautismo y la Eucaristía lo hacen. Creen que Jesús está presente en la Cena del Señor. O sea, es muy parecido al catolicismo, pero ellos no veneran demasiadas imágenes, ¿no? Son personas que no veneran demasiadas imágenes como tal. Bueno, seguimos aquí hablando bueno, sigue el anabaptismo, la bautista, que el bautismo se refiere a la bautista. Ajá. El metodismo, que es una denominación que surgió en el movimiento de santidad. Luego el pentecostalismo, que surgió en el año 1900 en adelante, hablando pues como pentecostal como tal, que se enfatiza pues en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, habla también de evangelismo, un término amplio para describir el grupo de protestantes que enfatizan la evangelización. La adventista, ¿no? Una denominación que se centra en la segunda venida de Cristo y la observancia del sábado. Los testigos de Jehová, es un grupo, aunque cristiano, a veces se considera distinto por su interpretación de las doctrinas cristianas fundamentales. Los mormones, ¿no? También están los mormones, ¿no? Que aparte de que creen en la Biblia, también creen en un libro llamado el libro del Mormón, ¿no? Es otra rama del cristianismo, pero ya también lo juntan con muchas cosas que tienen que ver hasta con el hinduismo, ¿no? Porque el libro del Mormón esta cosa extraterrestre, muchas cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, y hay mucha variedad, ¿no? Pero aquí más o menos no alcanzan a mirar, la imagen todavía sigue borrosa, entonces, aquí mostrar más o menos las imágenes de las Esto ya mejoró. Ya está denominaciones, más clara. ya Ahí está no más está clara. claro, pero se corta cuando... Las denominaciones evangélicas, ¿no? O cristianas, encontramos aquí entonces las más principales y que de ellas se derivan otra cantidad, ¿no? Otra cantidad. Ajá. Entonces, más o menos aquí hablamos de las principales como tal. Bueno, hermano Robinson, ¿quería decirnos algo? Sí, mi pastor, es que pues estaba ya retrocediendo un poco. El hermano estaba diciendo de los sitios, ¿no? Y sabemos que la iglesia primitiva, y yo creo, pues, eso es algo personal, que ellos predicaron obviamente en casas, era por la multitud, pero obviamente que el Espíritu Santo cayó en el aposento alto donde nosotros sabemos que la Biblia dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro y donde comenzó los 120. Posiblemente ese lugar se sigue usando. Sí, se dice que los que visitan Jerusalén, Israel, son lugares que lo han dejado histórico, ¿no? Muchos lugares, como el estanque de Siloé, como el aposento alto, como el Monte de los Olivos, muchas cosas que lo han dejado pues como monumentos, como lugares históricos donde estuvo Jesús, ¿no? Eh, pues la gente que ha ido allá, personas que, a hermanos que cuentan pues que, no, y usted mira videos, documentales que muestran que hay lugares pues, como, como algo histórico, algo también de turismo para que la gente pueda ir y visitar todo eso, ¿no? Bueno, Ahora, pastor, aquí mire, miramos los periodos, sí,
Disculpe, pastor. Ahora sí, No, si Carlos. miramos escúcheme, pastor, un momento que interrumpa. Si miramos obviamente la parte de numeración, o sea, la cantidad de personas, 120 es una buena cantidad y posiblemente, pues, yo creo que en mi perspectiva, en lo que entiendo, obviamente la iglesia no ocupo en ese lugar y por esa razón fue tocar de casa en casa, que ya obviamente la Biblia habla que la iglesia que está en tu casa. Y no, si nos Pastor, vamos, como usted dice, pastor, hermano, a la lo que, idea del lugar, si nos vamos a la cuestión del lugar y de territorio, la mayoría de nuestros templos son casas. O sea, uno puede decir templo, iglesia, porque es un salón, pero pues es una casa. mi pastor Es Arley, una lo casa que el donde nos pastor reunimos. Que Roy, si hablamos de santuarios y de Roy, templos, hablamos de lugares, hablamos de monumentos y de santuarios como tal, ¿no? Pero de por sí nuestros templos son casas. Hermano, ¿quién iba a hablar? Hermano Carlos. sí, pastor, lo que el hermano Robinson quiere decir es que usted dice que la iglesia, por lo menos la pentecostal, más o menos abarca desde 1900, que es el principio de que se ve que la iglesia empezó. Lo que él quiere decir, más o menos yo lo entiendo, es que nosotros tenemos inicio desde el día del aposento alto, donde el Señor llegó y llenó a los 120 que estaban ahí, y ese día dice que Pedro predicó y se ganó más de 3000. Y de ahí empezamos nosotros a salir, ¿verdad? Es lo que yo le entiendo al hermano, lo que quiere dar a entender. No, no, nosotros estamos hablando aquí, hermanos, del origen denominacional, ¿no? Como denominación, tenemos un origen de 1900 para acá, hablando de combinación, pero nuestro origen, por la palabra teológica, hablándolo, sabemos que la iglesia nació el día de Pentecostés allá en el aposento alto, eso lo sabemos, ajá, pero históricamente, digamos, como denominación, hay un principio después del año 1900, después de la calle Azusa, y luego se estableció, bueno, ya, ya cuando ustedes vean, no sé si van a ver en este curso la historia de la iglesia pentecostal, entonces ahí se ve más esto. Miremos aquí rápidamente en los tiempos de historia de la iglesia cristiana, ¿no? Bueno, aquí se ve más claro en este de acá. Miremos este, a ver. Si alcanzan a ver este cuadro, que dice esquema de historia de la iglesia cristiana, ¿sí se ve? Sí, señor. Sí, señor. Esa historia de la iglesia cristiana. Ahí encontramos los periodos de la iglesia, ¿no? La iglesia apostólica, que es desde la ascensión, desde que nació hasta la muerte de Juan, ¿no? Que la historia, bueno, ahí dice iglesia pentecostal, pues. Se fue, se fue. Revuelvo el volumen al pastor. Se le acabaron los datos. Le acabaron los datos. Ay, ay, ay. Luego viene también la formación del canon del Nuevo Testamento, el desarrollo de secta y herejía, el desarrollo de organización eclesiástica, los comienzos de la conciliación de la doctrina. El tercer periodo de la Iglesia Imperial, que viene del año 313 con el edicto de Constantino hasta la caída de Roma en el 476. Ahí se habla del triunfo del cristianismo, donde Constantino pues coloca el cristianismo y el sucesor de él como el cristianismo como la religión del imperio. Entonces, la fundación de Constantinopla, división del imperio también, concilio y controversias, desarrollo del monacato, desarrollo del poder en la iglesia romana y también la caída del imperio romano occidental. El cuarto periodo encontramos la iglesia medieval, que es desde la caída de Roma, 476, hasta la caída de Constantinopla, ¿no? Ahí el progreso del poder papal, surgimiento del poder musulmán, porque también surge ahí en esos días la iglesia, o más bien la religión del Islam, el Santo Imperio Romano, bueno, separación de las iglesias latinas y griegas, vienen las cruzadas, desarrollo del monacato otra vez, el arte y la literatura medieval, comienzos de las reformas religiosas, ¿no? Y la caída de Constantinopla. ¿No? Entonces siempre abarca casi 1000 años, ¿no? La iglesia medieval. Quinto periodo de la iglesia reformada, desde la caída de Constantinopla, 1453, hasta el final de la Guerra de los 30, 1648.
de que fuerzas que antecedieron a la reforma de Alemania, la reforma en otros países, los principios de la religión reformada, la contrarreforma, ¿no? Ahí vemos también lo que pasó, cuando que viene pues lo que se conoció como supuestamente la Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición, pero sabemos que de santa no tenía nada, ¿no? Bueno, y el sexto periodo habla de la iglesia moderna, desde el fin de la Guerra de los 30 hasta los inicios del siglo XX, ¿no? Movimiento puritano, avivamiento wesleyano, movimiento racionalista, movimiento anglo-católico, movimiento misionero moderno y características de la iglesia en el siglo XX. Ya se puede hablar de un sexto periodo de la iglesia, que es la contemporánea, ¿no? De 1900 contemporánea, y de los 80 hasta la actualidad se define como la iglesia posmoderna, ¿no? Del 80 para acá, la iglesia posmoderna, ¿no? La iglesia ya del actor Muelas, que quería opinar algo. Dios le bendiga, mi pastor. Pues aquí Amén. escuchando sobre la reforma, los precursores de la reforma muchas veces no lo hablamos, que los primeros que empezaron fue Pedro Baldo y John Clifford y Jan Hus, aunque la reforma comenzó formalmente de Martín Lutero, pero hubieron otros reformadores antes de Martín Lutero. Sí. Eso quería pues importar. Gracias, hermano. Gracias por es verdad. No que lo Martín Lutero, pues, porque fue parte también del catolicismo y que él sacó unas tesis. ¿Cuántas tesis fue que sacó él? Bueno, no recuerdo el número 95, exacto. 95. Y que las puso pues ¿cuántas fueron? 95. 95. Bueno, 95 tesis. Eso, gracias, mi hermano. Y hablando pues en cosas que creía el catolicismo, que él miraba que que en la Biblia no estaban, ¿no? Entonces, uno de los que más resaltan es él, ¿no? Pero como dice el hermano, habían unos antes de él como tal. Ajá. Gracias, hermano Darío. Entonces, encontramos ya los periodos, ¿no? Los periodos de la iglesia cristiana como tal. Estamos ya en el último tiempo, nosotros somos del último periodo ya de la iglesia. Y bueno, ¿qué nos toca hacer nosotros como iglesia cristiana? ¿Qué nos toca hacer? Seguir predicando el nombre de Jesús a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y por encima de cómo ganar de otras religiones, porque pues está tremendo eso, ¿no? O sea, dentro del mundo cristiano, nosotros mismos buscamos ganarnos entre nosotros mismos, ¿no? O sea, en el sentido pues de, 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 de los que profesamos la fe cristiana. ¿Por qué? Pues porque se ve la variedad de doctrinas, de conceptos y de opiniones dentro del cristianismo. Muy pocas veces hablamos casi de ganemos un judío, sino cano, ¿no? Un testigo de Jehová, un adventista, un católico, ajá, mostrándoles pues, encaminándolos más en su fe, no como tal, porque todo el mundo cree en Jesucristo, la mayoría de gente creemos en Dios, creen en Jesucristo, pero sabemos que no le conocen, ¿no? Entonces, nuestro deber como iglesia nos toca, es, como decía el hermano, así como nació la iglesia, así la iglesia debe terminar. La iglesia nació en avivamiento, la iglesia debe terminar en avivamiento. La iglesia bautizó en el nombre de Jesús y tenemos que seguir bautizando en el nombre de Jesús hasta que el Señor venga. Amén. Hermano Gonzalo, por último, ya, bueno, los que van a opinar porque ya se nos va el tiempo. Oh, terrible esto, cómo nos va el tiempo, hombre. Sí, me era para Hermano Gonzalo. opinar algo, o sea, sí, era para opinar algo. Lo que pasa es que, o sea, aquí en este estudio se mete a los testigos de Jehová como cristianos. Y la verdad es que ellos son anticristos, o sea, que para ellos Cristo no es Dios y todas esas cosas. Entonces, o sea, la verdad no entiendo por qué ellos son metidos ahí como cristianos, porque ellos, la verdad, no creen en el Señor Jesucristo. Sí, es verdad, o sea, yo sí creo en Jesucristo, ¿no? Sino que no lo creen como
como es, o sea, no lo tienen como un ser divino como tal. Y si dicen es el Hijo de Dios, pero no es el mensaje central y principal para ellos, ¿no? Que sea como sea, pues ellos hablan y predican de Jesucristo como el Hijo de Jehová, ¿no? El mensaje de ellos sobre todo es Jehová, Jehová y Jehová. Bueno, pero están dentro de la rama del cristianismo. Y hermano Muelas, ¿qué iba a decir? ¿O ya, Eh, o fue ahorita? Díganos, hermano, ¿Aló? díganos. Ellos eh, que Jesús es el que fue en 1 Tesalonicenses capítulo 5, los testigos de Jehová. No le escuché que será mi internet o el suyo, pero casi no le entendí bien. Se fue la señal, tío. Bueno, Que entonces, se nos fue el tiempo, son las 9:50, sigue el otro profesor.